culminar con esta serie de sermones que empezamos hace algunas semanas sobre los fundamentos bíblicos de la Reforma Protestante. Particularmente en las últimas 4 semanas hemos estado estudiando algunos de los elementos innegociables del Evangelio. Básicamente hemos estudiado lo que llamamos las solas del Evangelio. Sola gracia, sola fe, solo Cristo y sola Escritura. Y hoy vamos a ver la última de esas solas, que tal vez es una de las más ignoradas por muchos de los que hoy en día se llaman a sí mismos cristianos. Muchos de los que hoy en día se confiesan discípulos de Jesucristo. Y que básicamente viven una fe que gira en torno a ellos mismos en lugar de girar en torno a Dios. Tal vez sola gloria de Dios, que es la sola que vamos a estudiar hoy, es una de las más ignoradas porque la gente hoy busca su propia gloria y no la de Él. La gente hoy en día busca un Dios que satisfaga sus deseos, que cumpla sus planes y que gire en torno a ellos en lugar de ser ellos los que giren en torno a Dios. Y cuando hablamos de sola gloria de Dios, no nos referimos solamente a que un cristiano debe buscar glorificar el nombre de Dios en cada cosa que hace. Eso es parte de sola gloria. Pero va más allá. Es cierto, un cristiano debe glorificar a Dios. Debe ser su anhelo glorificar a Dios en cada cosa. Pero cuando decimos solo a Dios la gloria, solo gloria de Dios, nos referimos a que el fin último de Dios mismo, su propósito final con el plan de redención, no es nuestra salvación. Nuestra salvación es una parte del proceso. El habernos salvado es solamente un componente más en una ecuación. El propósito final es otro. El fin último de Dios con su plan de redención es la alabanza de su propia gloria. Y para ver cuáles son los fundamentos bíblicos de esta sola, hoy vamos a ir a un pasaje que tal vez es uno de los pasajes más representativos de esta verdad. Está en el capítulo 1 de Efesios, cuando nos habla de lo que Dios hace en el creyente y por qué lo hace. No por el creyente, sino para su gloria. Pero antes de pasar al texto, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe hoy, que nos confronte con su palabra, que resquebraje cualquier idea equivocada que nosotros podamos tener sobre Él, sobre su gloria, y que nos permita conocerlo más, someternos más delante de Él. Padre, te damos las gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar delante de ti. Te pedimos que nos hables, que nos guíes a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, quebrante cualquier oposición que podamos tener ahí, que seas tú transformando cualquier idea errada que podamos tener, y que veamos en el texto, Señor, tu palabra, tu deseo, tu voluntad, tu revelación, lo que tú quisiste comunicarnos, Señor, sobre tus planes y el propósito de esos planes, que no es otro que glorificar tu propio nombre, Señor. Te pedimos que nos dirijas en este tiempo y que todo lo que hoy digamos acá, Señor, sea conforme a tu revelación, conforme a lo que tú ya revelaste en tu palabra. Te damos el honor y la gloria en el nombre hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, vamos a comenzar leyendo el pasaje completo. Pero mientras lo hacemos, quisiera que prestemos atención a cuántas veces se repite la frase o la idea, porque en algún momento no se repite la frase exacta, pero sí se repite la idea, para la alabanza de su gloria. Presten atención cuando estemos leyendo, cada vez que vean esa frase. Vamos a Efesios 1, vamos a leer versículos 3 al 14. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor,
nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, del Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Como acabamos de ver, esa frase, para la alabanza de su gloria, aparece 3 veces. Y cada vez que la encontramos viene justo después de que el apóstol nos describe la obra de cada una de las 3 personas de la Trinidad en el plan de redención. Empieza hablándonos del Padre, de lo que hizo el Padre para la alabanza de su gloria, de lo que hizo el Hijo para la alabanza de su gloria y de lo que hizo el Espíritu Santo para la alabanza de su gloria. Dicho de manera sencilla, hermanos, todo lo que hicieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al llevar adelante el plan de redención lo hicieron para la alabanza de su propia gloria. Vamos a recorrer nuevamente el texto y vamos a ir poniendo atención en lo que hizo cada una de las personas de la Trinidad, lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo, lo que hizo el Espíritu Santo, y cómo todo lo que hicieron exalta claramente la gloria de Dios y nos lleva a nosotros como sus siervos a exaltar su nombre, a alabar su gloria. Y vamos a empezar con lo que hizo el Padre. Voy a leer nuevamente el texto y después lo vamos a descomponer en algunas ideas principales. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa sangre, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Presten atención a todo lo que el Padre hizo por cada verdadero creyente, por los que Él decidió salvar. En primer lugar, nos bendijo en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. No nos dice, nos bendijo aquí en la tierra con todas las posesiones materiales, o con la salud y con la... Nos bendijo nada más y nada menos que en las regiones celestiales, en el lugar eterno. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. Lo de aquí es temporal, lo de allá es eterno. Nos bendijo en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. En segundo lugar, nos escogió en Él. ¿Cuándo? ¿Cuando vio cómo nos estábamos portando? No, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y en tercer lugar, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. En pocas palabras, por su voluntad
sin que nosotros hiciéramos nada para merecerlo, nos escogió antes de crear el mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Como dice en otro texto, para que fuéramos parte de una familia en la que Jesucristo es el primogénito y nosotros somos sus hermanos. Nos predestinó para ser hijos suyos, para adoptarnos, y nos bendijo en la eternidad con toda bendición espiritual, no con alguna, con toda bendición espiritual. Hermanos, ¿se dan cuenta de la magnitud de estas declaraciones? Nuestra identidad como cristianos está reflejada aquí. Nos escogió antes de que existiéramos, nos apartó para Él, nos predestinó para que llegáramos a creer, nos adoptó como hijos suyos, nos dio todas las bendiciones espirituales en los cielos. Y todo esto lo hizo para su gloria, para alabanza de su gloriosa gracia, para que su nombre sea exaltado y su gracia sea reconocida y exaltada por toda su creación, para que nosotros lo exaltemos sin cesar. ¿Ustedes se imaginan lo que los ángeles deben clamar, lo que los ángeles deben exaltar la gloria de Dios al ver cómo sus propias criaturas lo crucificaron? Y Él en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cómo los ángeles deben alabar la misericordia y la gracia del Señor cuando lo ven rescatar a un pueblo que no hace nada para ganarse esa salvación. Todo esto lo hizo para la alabanza de su gloriosa gracia, para su gloria, para que su nombre sea exaltado. Y yo les pregunto, ¿pueden ustedes pensar en alguna otra verdad que a la vez nos haga completamente humildes delante del Señor? Nos eligió sin nosotros merecerlo. Hizo todo lo que hacía falta, nos predestinó, Él nos agarró así por tú. Esto nos pone chiquiticos delante del Señor, pero a la vez nos llena de gozo por el privilegio inmerecido de formar parte de su familia. Cuando nos enfrentamos a este texto, no podemos hacer otra cosa que decir: gracias, Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias por rescatarme cuando no lo merecía. Y muchas veces nos preguntamos: ¿pero por qué yo, Señor? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloriosa gracia. Vamos a ver lo que hizo el Hijo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados en el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Fíjense lo que hizo el Hijo. Por gracia nos redimió mediante su sangre derramada en la cruz. Nos dio toda sabiduría y entendimiento para conocer la verdad. Abrió nuestros ojos y nos dio a conocer su perfecta voluntad. Nos permitió vernos a nosotros como Él nos ve, ver nuestro pecado, ser conscientes de nuestro pecado
y ver su obra maravillosa en la cruz. Estábamos ciegos y nos dio vista. Nos redimió, nos salvó y nos hizo coherederos con Jesús en su reino. Yo no sé si ustedes han meditado alguna vez en la magnitud. Si le sumamos esto a lo que acabamos de leer, esto es demasiado. Yo no tendería a pensar, wow, que no hay manera de digerirlo. No hay manera de tener una dimensión de la maravilla que acabamos de leer. Nos redimió sacrificándose. Y para Él, para que viéramos, nos dio la sabiduría y el entendimiento que no teníamos para conocer y entender la verdad. Nos permitió ver su voluntad, nuestro pecado, la cruz, y nos hizo coherederos con Cristo en el reino. Piénsenlo por un momento. Jesús se sacrificó para salvarnos de una condenación eterna, aun cuando no lo merecíamos. Nos dio sabiduría y entendimiento para entender la palabra. Nos dio el privilegio de conocer su voluntad y nos hizo herederos de su reino. Pero no lo hizo para que digamos qué ricos somos salvos o para que nos sintamos superiores a otros. Lo hizo para que alabemos su gloria. Para que digamos, Señor, siendo yo quien soy y siendo tú quien eres, ¿por qué merezco yo? ¿Por qué estás haciendo esto? Gracias, Señor. ¿Por qué me amas tanto si no lo merezco? Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, alabada sea tu gracia, alabada sea tu misericordia, alabado sea tu amor, alabada sea tu justicia. Alabado tu Hijo que se hizo hombre y se ofreció en esa cruz. Todo lo hizo para que alabemos su gloria, para que en agradecimiento nos postremos delante de Él y declaremos delante de la creación cuán bueno, cuán santo, cuán justo, cuán misericordioso es nuestro Dios. Para que no paremos de clamar, para que no paremos de alabar, para que no paremos de predicar, para que no paremos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que su nombre sea exaltado y glorificado. No hay otra respuesta, hermano. Mientras más nos metemos en estos textos, mientras más entendemos la magnitud de esto, mientras más vivimos la magnitud de esto, más inmediata y más grande es la respuesta en alabanza. No alabamos a Dios porque nos dio sanidad, no alabamos a Dios porque nos dio prosperidad, no alabamos a Dios porque puede cumplir nuestros sueños en esta tierra. Alabamos a Dios porque nos redimió en la cruz, porque nos dio la sabiduría y el entendimiento para ver su palabra y ver su voluntad reflejada ahí. Nos permitió vernos, nos permitió entender lo que vino a hacer y nos hizo herederos con Él en su reino. Por eso alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, eso la iglesia de hoy lo ha minimizado. Y muchos hoy alaban a Cristo no por la verdadera razón, sino van y lo alaban porque les puede dar algo, porque quieren algo. Van y le cantan porque les puede dar sanidad, porque les puede dar prosperidad. Van y le cantan porque hay un interés de por medio, sin entender que lo que cualquiera de nosotros hubiese desear se queda corto al lado de lo que Él ya nos dio. No hay nada que nosotros podamos imaginar, no hay nada que nosotros como seres humanos podamos
querer o desear, ningún plan que nosotros podamos idear que se compare con lo que el Señor ya nos dio en Cristo Jesús. Y es esa la razón por la cual alabamos al Señor. Y es esa la razón por la cual Él lo hizo, para que su nombre fuese exaltado. Vamos a ver ahora lo que hizo el Espíritu Santo. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, del Evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo, con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Presten atención a lo grandioso de esta declaración. Una vez que por obra de Dios escuchamos y creímos, una vez que Él nos dio la inteligencia, el discernimiento para ver, nos permitió ver su voluntad, una vez que por su obra fuimos rescatados, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Se convirtió en el sello que demuestra que le pertenecemos a Dios. Y una buena manera de entender esto es lo que hace un ganadero con sus rebaños. Él no deja que las vaquitas anden por ahí, sueltas y realengas. Cada una de sus reses está marcada con el sello que lo identifica como su propiedad. Pero nosotros no nos puso un tatuaje, no nos puso un sello, no nos quemó una insignia. Nos dio un sello muchísimo, pero muchísimo, infinitamente más asombroso, más grande, más maravilloso, que es la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Dios mismo morando en nosotros. Nosotros no tenemos que ir a un templo para alabar a Dios. Nosotros no tenemos que hacer una serie de rituales para buscar la presencia de Dios. Porque su presencia está continuamente dentro de nosotros, está morando en nosotros, capacitándonos, santificándonos, transformándonos, haciéndonos conscientes de nuestra realidad como pecadores, de nuestra necesidad de Él, poniendo ese deseo de satisfacerle, de honrarlo, de obedecerlo, de alabarlo. Somos propiedad suya. Y al sellarnos nos dio la seguridad de que nada podrá separarnos de Él hasta que llegue nuestra redención final. Hasta que ya el Señor regrese y ponga punto final a la maldad y estemos por la eternidad, ahora sí, cara a cara con Él. Ahí. No sé si ustedes han meditado en esto, pero el Espíritu Santo nos apartó para Dios y nos mantiene firmes y seguros mientras esperamos estar finalmente en la presencia del Señor. Si dependiera de nosotros, ya nos habríamos alejado. Si dependiera de nosotros, ya estaríamos en el mundo. Si dependiera de nosotros, estaríamos pecando sin ningún tipo de problema, sin remordimiento ni siquiera. Pero el Espíritu Santo que Él hizo morar en nosotros, diariamente, segundo a segundo, nos recuerda quiénes somos. Diariamente, segundo a segundo, nos recuerda nuestro pecado, nuestra dependencia del Señor. Diariamente está produciendo ese fruto y está produciendo esa transformación. Y está permitiendo que entendamos en las Escrituras lo que Él quiere que entendamos y utiliza esas Escrituras para ir limándonos y moldeándonos. Y está con el cincel día a día, sacando
una escultura a la imagen de su hijo, de una piedra que era amorfa y fea. De una cosa que era horrible, está sacando algo precioso. Y tenemos la garantía de nuestra herencia porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y de nuevo, esto no lo hizo para que nosotros nos sintamos tranquilos y seguros. Esto no lo hizo para que digamos, wow, qué afortunados somos, qué paz tengo porque ya soy salvo. Eso forma parte de la ecuación, eso forma parte del proceso, pero no representa el propósito final. El Espíritu Santo hizo estas maravillas, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria, para que alabemos a Dios y demos testimonio de su gloria delante de la creación. Hermanos, como hemos visto hoy, Dios nos eligió antes de la creación del mundo, nos predestinó para ser adoptados. Obró de manera milagrosa, haciéndose hombre, tomando nuestro lugar en la cruz, para poder perdonarnos. Y para que a través de ese perdón pudiéramos llegar a ser herederos de su reino. Su Espíritu Santo nos selló, nos hizo una posesión de Dios, hizo que perteneciéramos a Él. Su pertenencia exclusiva, y nos dio la seguridad de que pase lo que pase, Él es el que nos mantiene firmes y seguros en las manos de Dios hasta que llegue el día final. Y en todas estas cosas el propósito final es que el nombre de Dios sea alabado y glorificado, que su gloria brille y se conozca. Tristemente, la iglesia de hoy predica un evangelio diferente. Tristemente, la iglesia de hoy predica un evangelio en el que el centro es el hombre. Uno que le da crédito al hombre por su salvación y que pone al individuo como el centro. A Dios girando alrededor de él, dándole las cosas que él desea. Al hombre siendo el centro y a Dios viviendo para el hombre. Muchos han puesto en la ilustración como que Dios fuera un genio de una botella al que pueden pedirle lo que quieren cuando quieren. Cuando la cosa es al revés, el que está en el centro es Él. Y todo, absolutamente todo lo que Él hace es para su gloria. Solo la gloria de Dios, hermanos, nos recuerda que no se trata de nosotros. Solo la gloria de Dios nos recuerda que nuestra salvación es un medio para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando predicamos el Evangelio, incluso, el propósito final no es la salvación de los otros. De nuevo, eso es parte del proceso. Cuando predicamos el proceso, el Evangelio y otra persona es salva, gloria a Dios. Cuando predicamos el Evangelio y la gente no escucha, gloria a Dios. Porque se demuestra que es Él el que hace la obra y no nosotros. Porque se demuestra que es Él quien tiene gracia y misericordia de quien quiere tenerla. Porque se demuestra que es Él quien rescata, quien eligió, quien redimió, quien aseguró, quien glorificó. Es Él el que hace la obra. El objetivo final de Dios, hermanos, es que su nombre sea alabado y glorificado. Y si ese es el objetivo del que nos eligió, nos predestinó, nos compró, nos adoptó, nos selló como posesión suya, hermanos, ese tiene que ser nuestro objetivo. Que su gloria sea exaltada, que todo sea para la gloria de Dios. Que no se nos olvide eso. Que no se nos olvide que Él es el centro. Que no se nos olvide que todo lo que nosotros podemos disfrutar como cristianos
Es parte del proceso que contribuye a que su nombre sea glorificado. Que siendo pecadores Él nos rescatara es para su gloria, para que alabemos su gracia, para que reconozcamos la magnitud de su amor, de su misericordia, de su justicia. Para que cuando vayamos a las Escrituras y leamos que al final de los tiempos habrá juicio, recordemos que nosotros no caeremos con tantos en ese juicio porque Él tuvo a bien rescatarnos. Y que eso es para su gloria. Vamos a orar. Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo, Padre, que muchas son las veces que nosotros hemos buscado nuestra gloria y no la tuya. Que son muchas las veces, Señor, en las que nosotros hemos pretendido que tú hagas lo que nosotros queremos que hagas. Y que hemos acudido a ti, Señor, sencillamente porque queremos algo. Que son muchas las veces, Señor, en las que nosotros hemos caído en el error de verte como un proveedor de deseos y no como el autor y consumador de todas las cosas, que hizo todo lo que hizo para su gloria. Señor, permítenos cada día recordar que no se trata de nosotros, que se trata de ti. Permítenos cada día, Señor, recordar que no hay nada mejor que estar en presencia de tu gloria, que alabarte, que glorificarte, que no hay nada mejor para el hombre, Señor, que vivir en tu presencia. Y que todo lo que nosotros pudiéramos considerar como agradable o deseable en este mundo, Señor, a fin de cuentas, es pasajero y no se compara con todas esas bendiciones espirituales que tú nos diste en las regiones celestiales. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes esta semana a volver a este texto una y otra vez, a meditar en él, Señor. Hacernos cada día más conscientes y experimentar cada día más la verdad de esta escritura, de este pasaje, Señor. Experimentarlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Experimentar lo que tú hiciste, la posición en la que tú nos has colocado como herederos de tu reino. La seguridad que nos das al estar sellados con tu Espíritu Santo. El privilegio de haber sido rescatados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ser, Señor, siervos agradecidos, que estemos dispuestos a darlo todo, porque tú lo diste todo. Que estemos dispuestos a dar nuestra vida para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado. Y a que recordemos, Señor, con cada cosa que hacemos, que no estamos aquí para nosotros, que no nos salvaste para que digamos qué ricos somos salvos, sino que nos salvaste para que digamos gloria a Dios, nuestro Señor Salvador. Gracias, Padre, por tanta misericordia, gracias por tanto amor, gracias por tanta gracia que has derramado sobre nosotros. Continúa glorificándote en tu iglesia, Señor. Continúa glorificándote a través de cada uno de nosotros. Haz que seamos instrumentos útiles para tu reino, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.